falla. Y le damos falla. Falla Radio en Super Q 100.9 FM. Y ahora vamos al plano macroeconómico de la República Dominicana con un experto en políticas públicas. Richard Medina está con nosotros el día de hoy. La República Dominicana, Richard, está lista para poder dar energía eléctrica. Bienvenido a Fallas Radio. Ay, Jesús. Muy buenos días. Para mí es un placer estar con ustedes. Se Gracias fue la a luz. Elliot, gracias por la invitación. Un saludo a este elenco de estrellas. Tu pregunta, imagino que va enmarcada con el proyecto del cable submarino, ¿no? Para dar Exacto. electricidad a Puerto Rico. Efectivo. Yo creo que hay que ir separando las cosas, como decía una persona como Jack, ¿no? Por partes. Primero, ese es un proyecto privado, no es un proyecto del gobierno dominicano. Ah, pues yo pensaba que era del gobierno. Es un cable, el proyecto es un cable, pero también tiene asociada una planta de generación térmica con gas natural. En Higüey. No, la deben poner en San Pedro o cerca de San Pedro porque es que está el gasoducto. Ok. Entonces, si no se hace esa planta, tiene poca lógica hacer el cable, porque aquí no hay energía en exceso para vender. La planta no se hace en Puerto Rico, porque en Puerto Rico hay una serie de, hay mucha regulación medioambiental y también burocracia del Estado Que se joda República que Dominicana. complejiza hacer ese tipo de proyectos allá, aunque Pero son natural. altamente necesarios. Entonces, del caso nuestro, que el gobierno en un momento estuvo diciendo que aquí se iba a exportar energía, eso no es cierto. Aquí no hay exceso de electricidad. Aquí lo que hay es electricidad muy cara. Lamentablemente no se ha podido incluir nuevas terminales de generación eléctrica, como aquella, por ejemplo, en Punta Catalina Pero Punta 3. Catalina iba a ser la solución de todo. Lo es. Hay electricidad por eso. y Si entonces, ¿qué es lo que tú sacas falta? Punta Todo el mundo Catalina después y lo hubiese aplaudió. apagones. Pero ¿Sabes los qué es días lo que que ha falta? salido Punta Catalina, ¿A qué en apagones? este país hay unos apagones de hasta de 40 ¿Cuál horas. es el Todo el mundo tema? lo criticó, ¿Cuál pero es después el lo aplaudió, problema? Lo aplaudió. Que se hizo Punta Catalina para suplir la demanda de electricidad que iba a crecer hasta 2022 o 2023. Ah, tan ching. Bueno, la demanda va creciendo un 4 o 5% por año. En 2020 y 2023 debieron hacerse unos procesos de licitación para contratar nueva generación eléctrica. Eso se dilató y la generación que va a entrar, por ejemplo, la primera planta en Manzanillo, que se llama Energía 2000, Sí. entrará tarde este año, cuando debió entrar el año pasado, en 2025. Por lo tanto, es probable que si no entra a tiempo esa planta, vamos a de nuevo a tener apagones en los meses de más calor, que es verano acá, julio, agosto, que son los meses donde hay un pico de demanda eléctrica. Me preocupa algo, Richard, porque yo soy de San Pedro de Macorís. Mencionaste que esta planta se va a construir en San Pedro o se tendría que construir en San Pedro de Macorís, pero mencionas que estos empresarios han decidido hacerlo en República Dominicana porque en Puerto Rico hay normas medioambientales más fuertes. ¿Qué representaría la construcción de esta planta en San Pedro de Macorís en materia medioambiental? Realmente no debe ser de preocupación. La planta de generación eléctrica que tenemos acá, a medida que se van construyendo, vienen más modernas. Por lo tanto, la contaminación cada vez es menor. Obviamente, construir una planta genera algo de contaminación, pero no es tampoco algo que afecte a la salud colectiva de manera ¿Qué importante. aporta las instalaciones en Los Morenos de Asua? ¿Qué Mira, aporta y qué aporta desde el punto de vista energético? Las barcazas. Las dos. ¿Y qué aporta desde el punto de vista de... son 4. Pero ¿Y se qué aporta prohibió desde el punto de eso, vista se de echaron hasta tiro contaminación? para prohibir eso, se echaron hasta tiro en Asua. Sí, pero como ¿Pa quiera no lo prohibir? prohibieron. Ujú. Como quiera te instalan. Mira, ahí hay varias cosas. Hay un aspecto técnico de congestión y hay un aspecto también de costo. Esas barcazas yo creo que no es la mejor opción porque al ser movible tiene unos costos de generación muy elevados. En momentos han costado cada kilovatio hora que se genera o megavatio hora que se genera hasta 4 veces el costo de generación eléctrica que cobra Punta Catalina. Entonces es excesivamente caro lo que se tiene ahí. Y lo otro, más allá de los temas medioambientales, que creo que no es el mejor lugar para instalar esa planta, es que en sentido técnico, imagínense que usted va por una carretera de 2 carriles. Si vienen muchos carros, hay un tapón, hay congestión. Sí. Entonces, en el sur, la carretera eléctrica, que son las llamadas redes de transmisión, cuando usted ve la carretera, usted ve una torre alta con... ¿Qué es lo que maneja con la cable. ETED? La que maneja ETED,
esa carretera eléctrica, esa torre, esas líneas de transmisión no son tan amplias para manejar esa generación que entra por Asua y una que está más para allá, que es otra planta que tiene más tiempo y es más barata. Entonces, eso genera un problema de congestión. No sé cómo el gobierno lo ha estado solucionando, pero fue una preocupación que tuvo el organismo coordinador del sector eléctrico, del llamado CENI, que es un órgano bastante técnico, de que eso iba a salir muy caro instalarlo ahí. Efectivamente, está saliendo carísimo. ¿Hay una búsqueda con eso? No lo sé, no lo sé. Sí. No lo sé. Sobre el proyecto de Manzanillo, esta planta que es Powerland, que se llama Energía 2000, ¿cómo tú evalúas ese proyecto? Porque se habla de que, según medio de comunicación, de que aportaría más de 400 megavatios. Sí, así es. La capacidad instalada creo que es 420, no recuerdo el dato, 460. Sí. Pero es muy necesaria Es en República necesaria. Dominicana. Yo creo que va a entrar tarde, por lo mismo que dije de que el gobierno no llevó a cabo los procesos de licitación de manera organizada y a tiempo. Lo llevó en 2022-23, cuando debió llevarlo de 2020 o 2021. Es necesaria. Ha habido ciertas dilaciones, pero yo creo que va a entrar ya a final de año. A final de año podría Lo entrar. ideal es que entre completa, generación Claro. 24 horas, a inicio, segundo trimestre de año, pero creo que va a ser al final del año. Atención, Ok. dominicano. Richard está diciendo que en los meses de más calor vamos a Se lo digo tener el día apagones. Ahorren, compren inversores, Ajá. compren plantas, Ajá. porque nos vamos a asar como los puercos de Navidad. Pero una pregunta, Exacto. ¿más que el año pasado? Probablemente igual. Y hay un matiz, hay un Por matiz, eso hay un pregunto. matiz ahí. Ok. Si esa planta de Manzanillo efectivamente entra en los meses de verano, pues no vamos a tener los apagones. Ya, no. Richard Medina, estamos hablando con un experto en macroeconomía. Esas cosas a nosotros los simples mortales que andamos por la vida, de que nos dejen andar en nuestro carrito y salir y hacer las cosas que nos permiten nuestros salarios, como que nos importan poco. ¿Cuál es la importancia de la macroeconomía para un ciudadano de a pie? ¿Cómo afecta el que la macroeconomía tenga estabilidad, tenga crecimiento o no? Macroeconomía en sentido muy llano tiene que ver con crecimiento económico, inflación, que es cómo aumentan los precios de un año a otro, creación de empleos y también cómo evoluciona el tipo de cambio, es decir, el precio del dólar. Si hay poco crecimiento económico, como sucedió en 2025, que crecimos apenas 2.1%, eso es lo que se traduce en que si usted tiene un negocio, por ejemplo, usted tiene una ferretería, hace comercio, tiene un restaurante, va a tener menos clientes yendo. Si usted en su ferretería le vende a sus clientes a crédito, antes le pagaban quizás 30 días, ahora le están pagando 90 y 120, porque la situación económica se ha deteriorado para todos los sectores. A nivel de creación de empleos, República Dominicana es una economía que debe crear alrededor de 80 a 90 mil empleos formales del sector privado por año. Como la situación económica fue muy mala en 2025 y sigue mal en 2026, el año pasado apenas se crearon unos 40 mil empleos formales. El gobierno tuvo que crear 65 mil empleos del sector público, lo que encarece la nómina. Y lo otro es que si uno lo ve con la inflación aquí rondó el 5%, 4.95% en 2025. Eso es lo que nos dice cómo aumentan los precios de un grupo de bienes de un año a otro, es decir, de 2024 a 2025. Ahora bien, si uno coge una lupa y le hace un zoom a aquellos bienes que son solamente alimentos y bebidas no alcohólicas, o sea, es decir, lo que la gente come, pues la inflación fue de 8%. ¿Qué significa eso? Que una persona que su sueldo no subió en 2025 compra 8% menos bienes que en 2024. No, no es que compra 8% más caro, porque por ejemplo, yo te estoy hablando, yo vivo en Punta de Villamella y trabajo en el centro de la ciudad y yo cojo mi metro y a las 5 de la tarde vuelvo para Punta de Villamella y ahí voy a Lolé y ahí compro las pilitas que venden saliendo del metro. Otros supermercados Exacto, económicos, ese claro. tipo de cosas. O sea, y tengo una vida ahí en Punta de Villamella. Yo no es que, y yo gano 22,000 pesos en un sitio. Entonces, esos 22,000 pesos que yo gano, ¿cómo se afectaron por esa inflación de un 5% en la macroeconomía y un 8% en la alimentación? Sí, hay tres opciones ahí. Uno, si tú ganas 22,000 pesos, para tú consumir lo mismo de comida que tú consumías antes, tienes que buscar otra opción de salario, es decir, buscar un segundo salario. Si no es eso, tú usas tus ahorros.
Y si tú no vas a usar tus ahorros, tú lo que haces es que dejas de consumir otros bienes para mantener el mismo consumo de alimentos. Pero para yo mantener el mismo, ¿qué porcentaje, qué cantidad de dinero yo debo buscar? Bueno, si tú antes... Porcentualmente, si- o te lo voy a poner al si revés. tú antes ganabas- Porcentualmente, ¿cómo se disminuyeron esos 22,000 pesos? Si tú antes consumías los 22,000 pesos, Ujú. un 8% de esos 22,000 pesos, que es el aumento, sería aproximadamente 2,000 pesos más. O sea que tú tienes que buscar para consumir lo mismo 2,000 pesos más, es decir, 24,000. O sea, que yo ahora gano 20 en vez de ganar. Podrías deberlo en así términos también. de Si no aumentaste tu salario, ni Exacto. redujiste No, los no, consumos porque otros no, bienes, la Y nada más probabilidad estamos Está- hablando de comida. Claro, no de otros gastos. Como Eso tal. es- Estamos eso es la hablando de una parte de cesta comida. básica. Sí, nada más estamos hablando de comida. Ahí falta el transporte, falta la Medicamentos, educación, salud, exacto. o sea, falta Todo. un montón de cosas que cuando tú vienes a ver, tú ganas menos. Y Sí, tal. no, No, evidentemente Richard. ya de No, entrada no. gana 2,000 pesos No, menos. no, o sea, que en vez de ganar 22,000 pesos, va a ganar menos de 22,000 pesos. Claro. Claro. Richard, Sí, claramente. hablamos de economía y hablamos justamente de cómo, si pudiéramos denominarlo así, desacelera el ingreso para un ciudadano con un sueldo moderado. O sea, el 2025 cerró justamente con un crecimiento moderado de 2.1 a no, 2. moderado no, bajo. ¿Te parece? Bajo. Bueno, Muy bajo, muy yo, bajo. tú sabes que lo mío es como la delicadeza al hablar, ¿eh? De 2.1 a un 2.4. Sin embargo, el gobierno también ha destacado como esta inversión extranjera de más de 5,000 millones hablando de energía, prácticamente eso fue como uno de los puntos de A favor. inversión a favor. La posible candidata presidencial Carolina Mejía dice que se puede recuperar el 5% en el crecimiento de la economía. Esto que te estoy dando, estos datos que hemos manejado nosotros, ¿es posible, no es posible? ¿Cómo lo ves tú desde tu Mira, perspectiva? eso y tu sería posible en conocimiento? un año, pero no es posible en el largo plazo. Yo creo que aquí el gobierno, al no tener planificación adecuada de qué va a hacer en términos económicos, qué política pública va a implementar para mejorar la calidad de vida de la gente, yo creo que se le ha olvidado que para tú llegar a crecer ese 5% o el 6% que crecimos en el gobierno de Danilo Medina por año promedio, para tú crecer a esa tasa tan alta, tú generar más de 100,000 empleos por año, para tú tener inflación baja de 2%, pues tú tienes que hacer una serie de proyectos agropecuarios, tienes que incentivar la industria, que eso no se está haciendo. Eso ha dejado abandonado. El campo está abandonado hoy en día. Los productores pequeños y medianos han quebrado casi todos los últimos 5 años. Hemos tenido 4 plagas entrando al sector agropecuario. La principal de ellas es básicamente la de la fiebre porcina africana, que destruyó la producción de cerdos de traspatio. Entonces, ese 5% para volver a crecer, nosotros tenemos que hacer reformas profundas. La primera reforma que yo creo que hay que hacer es la educativa. Ay, Aquí sí, siempre lo hemos necesitamos dicho. que los bachilleres, sobre todo los bachilleres que salen de las aulas del sector público, tengan ciertas competencias que actualmente no tienen. Por ejemplo, operaciones matemáticas básicas que la dominen desde los primeros cursos de primaria, también la interpretación de lo que leen, porque eso es lo que realmente va a traer inversión extranjera. Aquí la inversión que llega es más que nada construcción de hoteles y también construcción de viviendas y de Ujú. cuando estudio y todas esas cosas. Aquí no estamos recibiendo casi inversión para producir bienes ni para exportar, que es lo que realmente genera desarrollo económico en los países. Pero y cuando hablamos, y quiero traer este dato también, cuando hablamos de 11 millones de turistas, ¿qué tanto incide también? Porque Es positivo no podemos eso. ser mezquinos, ¿no? No, eso es No, positivo. porque yo te escucho, Richard, y yo estoy triste. Yo estoy No. que yo digo, no me alcanzan los chelitos. Yo no hay creo que es forma de que esto así. salga adelante. Yo creo que es así. Yo creo que estamos en una situación donde tú no ves cuáles son los planes para que el país progrese. En el caso del turismo, yo creo que eso es una de las grandes cosas que se ha hecho en República Dominicana. Evidentemente que vieron con un trabajo previo que se hizo en gobiernos anteriores. Por ejemplo, los 2 puertos de crucero o se construyeron o casi se construyen en el gobierno de Danilo Medina. Las metas de turismo se buscaron cuando Danilo Medina. Este gobierno yo creo que le ha dado buena continuidad a eso. Pero el turismo solo no te va a generar el desarrollo económico que necesita República Pero que Dominicana. Sí, mira, que yo hay- recuerde la meta en el gobierno de Danilo Medina Pero con respecto a enseña. los turistas era de 10 millones de personas y de 10 millones y no se logró. Ni se ha logrado ahora. ¿Cómo Mira, que no? David no Collades sacó 11 Aquí la millones de presidencia turistas. dice que nosotros Ah. tenemos, te voy a leer lo que dice el portal de la presidencia. La República Dominicana alcanzó un nuevo hito en el sector turístico con la entrada de 11.268.973 visitantes. Visitantes. Ajá. Ahí hay 2 millones y algo que son cruceristas. Los cruceristas no son turistas porque duran menos de 8 horas en el país y no pernoctan, no amanecen acá. Entonces, cuando se ven solamente los turistas,
que son personas que no residen en República Dominicana y duran al menos una noche en el país, pues el número anda por menos de 8 millones de Sí, personas. mira. En la tesitura de esa pregunta que Atención, hizo David. Bárbara, del crecimiento, un ejemplo del 2025 que fue bajo, con todo y turismo, con todo y minería, con todo y agricultura, llegamos a un 2.1, El 2024 habíamos tenido la proyección y se quedó, según los datos del Banco Central, en 5.0. Pero ahora el gobierno habla, después de esta caída, porque estamos hablando en base a números, 2024, 0.5 de crecimiento y 2025 cayó a un 2.1. El gobierno proyecta para este año que va a crecer un 4.0. Yo te hago esta pregunta. ¿Tú crees en esa proyección? ¿Cómo tú la ves? ¿Y qué tú entiendes si tiene que hacerse una reforma fiscal en el país? ¿Es válida una reforma fiscal en este momento? Mira, con el tema de crecimiento, lo que dice el gobierno es alrededor de 4%. Sí. Alrededor de 4% puede ser entre 3 y 5. Ok. Yo creo que va a quedar entre 3 y 4. Ok. No es un crecimiento malo, pero es mucho más bajo de lo que habitualmente crece República Dominicana. Y es como tú dices, a pesar del turismo. Yo creo que el turismo ha sido el sector económico que consistentemente ha mantenido el crecimiento y el empuje de la economía. Hay un problema y es que la construcción tiene 4 años cayendo, está en deterioro. Hay tasas de interés altas, pero también el gobierno, por decisión propia, ha reducido su gasto en inversión de obras públicas. Sí. Entonces eso está diezmando bastante el crecimiento económico y la generación de empleos dominicanos. Ahora bien, hay un punto que con la parte que tú dices de la reforma fiscal, yo creo que no se debe hacer reforma fiscal ahora. No se puede contemplar. No se debe hacer, no, creo que debe estar fuera de la discusión social porque si tú tienes un crecimiento muy malo en 2025, los primeros meses de 2026 van a ser igual, todavía un poquito malos. Hasta que tú no recuperes ese crecimiento, no es recomendable tú hacer una reforma fiscal. Una reforma fiscal, en los términos dominicanos, es básicamente aumentar impuestos. Sí. Y tú lo que haces es que quitas dinero del bolsillo de la gente y del bolsillo del empresario para dárselo al gobierno. Cuando tú quitas dinero del bolsillo de la gente y del empresario, tú lo que haces es que reduces el consumo de los hogares y reduces también la inversión del empresario. Por lo tanto, eso genera mayor caída de la actividad económica, aunque el gobierno pueda aumentar el gasto más para adelante. Entonces yo creo que en este momento no hay razón para hacerlo y creo que tampoco el gobierno tiene la legitimidad política para hacerlo. Después del caso, por el caso Senasa. El caso Senasa le dio duro al gobierno en términos de que, primero, ya no hay esa aura de moralidad que se tenía antes. Y segundo, que creo que es lo más importante, fue un caso de corrupción tan grande, pero que afectó de manera tan particular lo más sagrado de la gente, que es la salud. Entonces yo creo que era algo que no se había visto antes y por lo tanto creo que no hay legitimidad ahora mismo para hablar siquiera de una reforma tributaria. Richard, estoy preocupada. Estoy preocupada porque todo lo que te he oído decir es que resumidamente estamos jodidos y nos va a seguir llevando el diablo, tanto en sector económico como eléctrico. Al final estamos sumergidos, enterrados y jodidos. Entonces yo quisiera saber cuál es tu proyección para el 2028. ¿Qué entiendes tú? ¿En qué condiciones entiendes tú que el presidente Abinader, que en ese momento será el expresidente, va a entregarle el país a su sucesor? ¿Cómo lo proyectas tú eso? Bueno, yo creo que salvo que el presidente o sus funcionarios tengan planes reales para dinamizar la economía, para satisfacer necesidades sociales que se han agravado los últimos 5 años, creo que va a ser una entrega bastante negativa. Mira, la reforma fiscal. Yo me voy ahí en Yola. Bueno, voy preparando. Pero te puedo decir algo, te puedo decir algo ahí, Noelia. Cállate. Te puedo decir algo, mira, la Yo tengo proyección un que yo intercambio hago con Copa, de yo voy a aprovechar ese vuelo. la proyección que yo hago de que no va a ser un buen año 2026 tiene matices. Ay, Dios mío. Hay algunos elementos que pueden cambiar esa proyección y hacer que crezcamos mucho. Uno de ellos, por ejemplo, que nos quiten el arancel de 10% de las exportaciones en Estados Unidos. Y otro es que en Estados Unidos las tasas de interés bajen. Si bajan fuertemente las tasas de interés en Estados Unidos, aquí van a bajar y va a haber mucho crecimiento ¿Y asociado tú con crees que mayor Trump la va a consumo. bajar? ¿Las tasas de interés Ajá. o los aranceles? Las dos cosas. dos cosas porque Mira, nos afectan las dos cosas. a Estados Unidos le conviene que bajen las tasas de interés, porque Trump debe refinanciar, o sea,
recolocar como 10 trillones de dólares de deuda al tesoro. Ujú. Y mientras más baja está la tasa de interés, mejor para ellos, porque pagan menos intereses. Entonces, nuestros objetivos ahí están alineados. Sí. Con el tema del 10% de los aranceles que nos pusieron, yo creo que República Dominicana ha sido históricamente el mejor aliado y el más estable de Estados Unidos en la región. Y pienso que no hay razón para tenerlo. Creo que el gobierno debe seguir tratando de negociar esa parte. Hasta que se Mira, hizo el negocio con China. Yo creo que el tema de Danilo. China era en un momento necesario. No obstante, como país nosotros tenemos que ver esta coyuntura de guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China y tratar de sacar lo mejor para nuestros habitantes. Y yo creo que lo mejor ahí De es los dos lados. exportar, convertirnos en un emisor de exportaciones de piezas sencillas hacia México, porque México tiene la particularidad que ya es el principal socio comercial de Estados Unidos, le vende muchos bienes manufacturados y esos bienes, a medida que el salario en México vaya aumentando, no va a ser rentable producirlos allá, pero puede ser rentable en este momento producirlos aquí. O sea que la estrategia debería ir hacia allá. El intento de reforma fiscal que se hizo, que iba a provocar casi un estallido social, ¿eh? No es alterando. Tú viste los cacerolazos y viste todo el mundo en el Congreso. Incluso se abrieron vistas públicas y todo el mundo regado en el Congreso. ¿Cómo tú viste ese momento, ese intento? ¿Como una reforma tributaria o como una reforma fiscal? No, eso era eminentemente una reforma tributaria. La reforma fiscal se compone de dos partes. Ujú. Reforma tributaria, que es aumento de los ingresos, Sí. más que nada aumentando impuestos. Y reforma del gasto, que es que el gobierno reduzca el gasto o lo reenfoque hacia cosas más productivas. En este caso era eminentemente una reforma tributaria. Golpeaba de manera muy dura, muy misericordia a la clase media. De hecho, yo calculé que le subía alrededor de 12,000, 13,000 pesos promedio mensuales a una familia de clase media dominicana. Wow. Fue un intento de reforma. Pero es Eso un traía sueldo. el IPI. Eso traía el IPI también. pero eliminar Claro. ¿cómo es la retribución, el reembolso de gastos educativos? Así, una serie de cosas que venían ahí. Y yo creo que fue una reforma un proyecto de reforma que no se discutió y que tiene errores de redacción. Sí. Afortunadamente la retiraron, pero que era un problema. Abinader gana en el mayo del 24. Desde mayo se comienza a hablar de la reforma como si fuera un lobo feroz. Viene la reforma, una reforma dura, hasta octubre. Son 6 meses donde un empresario que te diga, mira, yo quiero aumentar mi producción, aumentar inventario, cambiar mi maquinaria, cuando ve que viene que esté ese cuco ahí, que en enero le van a subir los impuestos, Sí. para esa decisión de inversión Y eso o de para consumo. todo. Entonces Sí. eso paralizó la economía y todavía hoy en enero de 2026, 15 meses después, estamos viendo las consecuencias de esa mala negociación y presentación de una reforma Ok. fiscal. Paralizó la economía de los empresarios, pero de muchos comunicadores la movió Ay, positivamente. Bueno, y que gracias a Dios a mí no me cayeron de eso. Yo le di Necesito la- mover mi No, economía. no, eso es verdad lo que tú dijiste. Necesito Eso es verdad. mover mi economía. es verdad. Atención, necesito Noelia, mover mi inclúyeme. economía. Ya Sí, para, oye, para, inclúyeme. darle un cierre Llévame. contundente, 2025 versus 2026, Estoy triste. ¿será peor el 2026 al 2025? Es difícil. El crecimiento o la situación 2025 ha sido quizás la peor sacando pandemia en los últimos 15 Ay, años. mi madre. Entonces yo no creo que podamos estar peor en 2026 que en 2025. Ah, o sea, que hay esperanza. Aunque ¿Vieron no, que tenía esperanza? aunque no Dijo estemos que no bien en sería peor que el 2026. Que no sería peor, pues ya estamos mal. No importa, pero hay esperanza. Él dijo ya estamos No mal. aguantamos un año igual. Ahora, Señores, no Richard, viene la son los números que esperanza, hablan. no viene la Richard, esperanza. Son los números. Richard, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a él y Estoy al esperando el resto 30, del estoy elenco. esperando el Te 30. espero por aquí nuevamente. Cuando ustedes me Nosotros digan. Tráelo de seguimos on fire. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.